Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional diario, el cual se titula Regenerado o Degenerado espiritualmente. Ciertamente en la humanidad existe mucha confusión en cuanto al término libertad, porque se piensa que el que uno haga las cosas porque le place, lo está haciendo porque son libres, puesto que no hay nadie que se los impida o nadie que los esté mandando, o porque es algo que quieren hacer. Y ciertamente podrían tener razón, pero tengo una pregunta de conciencia para este tipo de personas. ¿A dónde te está llevando cada acción que realizas, cada pensamiento que tienes, cada logro o meta que has completado? La gente se queda todo aquí en el mundo. No, pues es que soy mejor, tengo un mejor trabajo, tengo mejores ingresos. Puede ser. Y precisamente la confusión existe porque la gente no tiene en consideración una cosa. Por eso digo, toda la gente piensa en que todo lo que yo hago es porque me hace sentir bien ahorita, porque tengo o estoy estable económicamente ahorita, porque estoy estable emocionalmente ahorita, porque estoy bien ahorita. Ok. Pero mi pregunta es, ¿a dónde te está llevando? ¿Por qué? Porque la confusión precisamente viene cuando la gente no está considerando después de la muerte. La mentalidad es que solo está en esta vida y por ende no hay una preocupación por el futuro. Por eso la gente a veces se queda aquí, estancada. Pero el hecho de que la gente se quede aquí no quiere decir que así sea o que no haya un futuro, porque está establecido, porque el Señor ya determinó. En Hebreos 9:27 Él dijo: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ya hay algo establecido. El hecho de que la gente no lo quiera aceptar no quiere decir que no sea real. Entonces, si el Señor ya ha determinado un día para el juicio de las naciones, necesitamos ver o necesitamos considerar de qué lado vas a querer estar cuando Él haga precisamente esa separación, cuando Él determine entre, vamos a llamarlo así, entre los buenos y los malos. Digo, para hacer una distinción, porque cada uno de los lados en los que hará separación el Señor, cada uno de esos lados lo escoges tú. ¿Cuándo? Desde hoy, mi querido amigo. Desde hoy se escoge. Desde hoy tú determinas en qué lado tú querrás estar. Esto no es de que si el Señor quiere, o que en el último momento le pido perdón, o que si su amor me va a librar porque Dios es amor, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas excusas y pretextos, como ya hemos leído, ya está determinado un día y no hay vuelta de hoja. Ahora, ¿de qué lado vas a querer estar tú? Porque tú lo determinas, porque tú dices, con tus acciones, con tus pensamientos, con todo lo que tú haces, hoy en día tú dices de qué lado quieres estar o de qué lado vas a querer estar. Mateo 25, 31 al 33 dice la Escritura, palabras de nuestro Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el Señor nos muestra que solo hay dos lados: o eres parte del Señor
o sea, los regenerados. Regenerado, pues, ¿qué quiere decir? Pues poner o ponerse en buen estado, algo que se había deteriorado. O no eres parte del Señor, o sea, los degenerados, personas con graves anomalías mentales y morales, personas que perdieron su calidad, sus características y virtudes originales. Así es que cada grupo tendrá su recompensa, como también está establecido. Esto no es de que alguien lo haya inventado o porque a mí se me ocurrió. Ahí está, la escritura es clara. Palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 5 versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, los regenerados, dice, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, o sea, los degenerados, a resurrección de condenación. No hay más. Entonces, ya establecido esto, por eso el apóstol Pablo, aquí en la carta a los Romanos, la lectura que pues tienen como lectura diaria, nos exhorta a tener mucho cuidado, porque podemos caer, porque podemos pensar que para que la gracia del Señor se siga manifestando en nuestras vidas, pues debe haber pecado. Ese era en ese momento que está escribiendo el apóstol Pablo, que está escuchando, ese momento era el pensamiento que imperaba. Por eso el apóstol Pablo no quita el dedo al renglón, porque la gente pensaba así. Ellos decían, a más pecado, más gracia. Pero ese es un engaño, de tal modo que los pueda precisamente esclavizar el pecado, en el error. Por eso el apóstol Pablo pone este pequeño ejemplo ahí en Romanos 6:16 y hace énfasis precisamente en la esclavitud, y él dijo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y entonces ya pone los dos grupos, sea del pecado, o sea, de degenerados, para muerte, o sea, de la obediencia, o sea, los regenerados, para justicia. Por eso mi insistencia en que, ¿de qué lado estás? ¿Eres esclavo de la obediencia para justicia? ¿O eres esclavo del pecado para muerte? Por eso el apóstol establece recompensar y pensar precisamente que cada lado tiene su propio premio o consecuencias, si lo queremos llamar de esa manera. Establece que recompensar hay en cada uno de los lados. Aun cuando el Señor ya lo había determinado o nos lo había ya mostrado, pero aún así el apóstol Pablo no pierde la oportunidad de volverles a decir, porque son personas que de alguna manera no habían escuchado de viva voz lo que el Señor ya había establecido o enseñado. Entonces, esa es la pregunta a contestar en cada una de nuestras conciencias. ¿De qué lado estás? ¿Del lado regenerado o del lado degenerado? Y aunque son palabras algo fuertes, el apóstol Pablo así lo mostró en su momento. Cuando él empieza a escribir la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versos 16 y 17, muestra a los dos grupos. Y él empieza primero, 16 y 17 del capítulo 1, los regenerados. Y dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Y dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, aquí ya nos está hablando de aquellos que aceptaron y fueron moldeados, limpiados, regenerados. Al judío primeramente, dice, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela
por fe y para fe, como está escrito. Y entonces habla precisamente de los regenerados. Mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que sucede con aquel que ha sido limpiado, o como decía precisamente la definición, volver a poner en buen estado algo que se había deteriorado. Pero aquí viene el otro grupo, los degenerados. Aquí sí el apóstol Pablo se extiende en la explicación para que se entienda bien el concepto. Y él habla desde el versículo 18 hasta el versículo 32 del capítulo 1 para mostrar el concepto de los degenerados. Y él dice, porque la ira de Dios, entonces ya no es, habla palabras, aquí ya son palabras fuertes, determinantes y a considerar. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero los degenerados no lo quieren, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se fija cómo empieza a tomar forma la palabra degenerado? Ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de esto, dice, entonces, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso mi insistencia que hoy determines de qué lado vas a querer estar cuando Dios nos llame a su presencia, recordando que no hay términos medios, no hay pues un rato aquí y otro allá, porque es tan sencillo darle la espalda al lado de la obediencia, pero en verdad qué difícil es darle la espalda al lado del pecado. Y sobre todo, cuando seamos llamados a su presencia, mi pregunta es, ¿cómo te va a ver el Señor? ¿Regenerado o degenerado? Tú tienes la solución en tu vida. Dios te bendiga.